Hola, bienvenido a esta reflexión. Estamos estudiando las parábolas de Jesús. Hoy vamos a estudiar la parábola del Hijo Pródigo que está en Lucas, capítulo 15, del versículo 11 hasta el 32. Vamos a leerla y vamos a ver la animación y después estudiamos esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Bueno, la parábola del hijo pródigo, una parábola muy conocida y muy usada en el Evangelio. Eh, lo primero que tenemos que ver es que me voy a acercar a la parábola no viendo el evento independiente a mi vida. Cuando decimos que Dios nos habla a través de su palabra, se supone que me está hablando a mí, es decir, yo me acerco a la palabra y la palabra me habla a mí. Entonces, yo no sé qué interés puede tener Dios si me habla de otro. Mira, este otro. Yo quiero que me hable a mí, de mí. Entonces, me voy a acercar a la palabra con ese respecto, ¿vale? Soy un oyente, dice en la palabra, al principio del capítulo 15, dice: se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Y yo quiero acercarme para oírle. Y quiero ver qué quiere decirme. Lo primero que veo es un hijo que decide empezar a caminar su vida por su propia cuenta. Él cree que puede caminar por su propia cuenta. Piensa, dice: si tengo lo suficiente como para empezar, no necesito del apoyo de mi padre, ni estar con mi hermano, ni yo puedo por mi propia cuenta. Y yo veo que es lo que realmente pues hacemos todos en un momento dado, ¿no?
Quizás no hemos nacido junto con Dios, con el Padre, que es el representante de esta historia, sino que hemos nacido ya apartados en sí. Pero nacemos, digamos, en esa condición y crecemos en esa condición de que cuando seamos adultos, cuando ya no tengamos que depender de mi padre, el físico, el de la tierra, mis padres físicos, voy a poder caminar y voy a poder hacer las cosas que deseo. Llega un momento en el que llama a la adolescencia o llama a la pubertad o llama a lo más para adelante, ya cuando llega un momento, ¿no? Mi hijo decía, cuando tenga 18 años me voy de casa, y así lo hizo. No le permitimos que se fuera antes de los 18. Si le hubiéramos permitido, se hubiera ido antes. Quiero decir que el corazón humano, nuestro corazón, tiene la tendencia de creer que puede caminar por su propia cuenta. Este es el hijo. El hijo dice, me voy a ir lejos. No voy a depender de mi padre, no voy a depender de los negocios de mi padre, no voy a depender de mi hermano, no voy a depender de mi familia. Yo puedo dirigir mi vida por mi propia cuenta. Y así es. Él le pide la herencia, lo que le correspondería o no le correspondería, como hijo le correspondería. Normalmente es en la herencia, ¿no? Cuando muere el padre es cuando... Pero bueno, él le pide y el padre se lo da. Y decide, y coge y se marcha lejos y vive una vida perdida. Yo recuerdo cuando, no a lo mejor cuando dejé a mis padres, ¿no? Eso también lo recuerdo, ¿no? Cuando yo me independicé y me marché a vivir solo. La verdad es que yo y creo que todos los demás nos independizamos no para estar más a gusto, no para hacer lo que queremos. Yo me fui de mis padres para poder llegar a casa cuando me diera la gana y llegar como quisiera y dirigir mi vida. Y la verdad es que ahora, siendo adulto o siendo padre, me di cuenta de que no me gustaría que ninguno de mis hijos hiciera lo que yo hice, ¿no? Porque viví perdidamente. ¿Quién? Y cada uno que haga su reflexión, ¿no? ¿Quién no vive perdidamente? Y más cuando es joven, ¿no? Aquí nos habla de rameras, ¿no? Normalmente cuando eres joven se piensa, alguna vez no pasa nada. Las rameras, las drogas, los videojuegos, todas estas cosas que nos atrapan y nos atrapan de una forma sutil. Entramos creyendo que vamos a superarlo, que podemos retirarnos cuando queremos, pero cuando nos damos cuenta estamos tan atrapados que es imposible de apartarnos. Y en este caso fueron las rameras. Las rameras son expertas en quitar el dinero, ¿no? Te hacen estar, estás enamorada de ti y que les vas a ayudar a salir de esa condición que tienen, ¿no? Y lo que quieren es, saben cómo atrapar tu dinero. Y cuando ya no tienes dinero, ya no quieres saber nada de ti, se acabó el amor, se acabó todo eso y buscan otro que tiene dinero para poder hacerlo. Y esto es lo que le pasó a este chico, pero hay otras personas que son atrapadas por la droga. Yo recuerdo cuando empecé a fumar, el primer cigarro, esto no, qué tontería. Y después quedé atrapado del tabaco y fueron muchos años. Y si no es por la misericordia de Dios, no, yo creo que no lo hubiera podido dejar porque por más que intentaba, por más que quería, no había forma, ¿no? Te atrapa, el mundo te atrapa. Y es curioso, porque la historia cuenta que el padre le da el dinero y el padre, teniendo en cuenta de que es Dios, teniendo en cuenta de que es la posición de Dios y lo sabe todo, él sabía lo que iba a pasar con su hijo. Por eso le esperaba. Y esta es la reflexión que yo hago sobre esta parte, ¿no? Porque hay muchas veces que nos suceden problemas, nos suceden
enfermedades, nos metemos en circunstancias muy difíciles en las que nos preguntamos, ¿y cómo Dios permite? ¿Y por qué Dios no me salva? ¿Y por qué Dios no me libra de todo esto? ¿Y por qué Dios no me sana? Y es porque Dios utiliza la aflicción para rescatarnos. En este caso, este padre utilizó ese dinero que no le correspondía, que le podía decir, no, no, yo no te doy ni un duro. Si te quieres ir por tu cuenta, te vas, pero tú no te voy a dar ni un duro, porque no te corresponde. Hasta que yo no me muera, no te doy un duro. Para evitar que se marche, pero no lo evita. Dice, toma, hijo. Y él sabe cuál es la condición que va a pasar, ¿no? Pero en esa condición él sabe que va a aprender algo. Va a aprender que por su propia cuenta, por su propia sabiduría, por su propio, no sabe dirigir su vida. Pero para que el hijo pródigo pueda entenderlo, tiene que pasar el proceso. Muchas veces nos pasa a los padres. Queremos que nuestros hijos no sufran y queremos evitar el sufrimiento y a veces los hacemos débiles porque les arrepamos y les damos todo lo que necesitan y para que no sufran, ya sufrí yo suficiente, que mis hijos no sufran. Y Dios no es así, porque Dios sabe cuál es el terminal, dónde va a terminar todo esto. Entonces, toma, métete en problemas, métete en líos. Y una vez que te metes en líos y llega un momento en el que ya no puedes más, que ya como aquí el hijo que está con los cerdos pasando hambre, no tiene nada, los amigos la abandonan, las rameras le han quitado el dinero, ya no quieren saber nada de ellas. Y dice, la palabra es, y volvió en sí. Que no dice que se arrepintiera. No, no, volvió en sí. Es decir, ¡wow! ¡Qué tonto he sido! He creído que era capaz de poder dirigir mi vida fuera de mi padre. Con lo bien que yo estaba con mi padre, que me dirigiera mi padre la vida. He pensado que podía vivir la vida libremente, haciendo lo que yo quisiera, me iba a ir muy bien y le iba a decir, mira, va, papá, qué bien me va. Y no, he fallado. Volvió en sí. Ahora él tenía que construir una historia porque él sabía que había hecho mal, ¿verdad? Estaba remordido. Uf, ahora cuando vuelva mi padre me va a echar una charla, me va a decir... ¿no? Entonces él tenía que construir y en realidad hay un arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es porque ha hecho mal a su padre. El arrepentimiento es porque se da cuenta de que no puede vivir fuera de su padre, no es capaz de poder dirigir su vida fuera de su padre. Yo sé cuando dejé a Dios. Yo era muy joven y hacía cosas que sabía que a Dios no le gustaba. Y a mí tenía mi remordimiento. Y Dios no quiere que yo haga esto. Y hubo una idea en mi cabeza. ¿Y si Dios no existe? Si Dios no existe, no tengo por qué tener este remordimiento al hacer las cosas mal. Puedo seguir haciéndolas y no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo puedo averiguar que Dios no existe o existe? Y yo recuerdo. Y yo dije, muy sencillo. Yo dije, mira Dios, sé que lo que estoy haciendo está mal. Si tú quieres que lo deje de hacer, tienes que demostrarme que existes. Entonces, si existes, que se mueva ese ladrillo. Y yo me puse a mirar el ladrillo. Y el ladrillo no se movió. Con lo cual, yo dije, Dios no existe, puedo seguir haciendo. Cierto es que en mi conciencia seguía viendo que estaba haciendo las cosas mal. Pero ya no me preocupaba de Dios porque Dios ya no existía. Había tomado la decisión, Dios no existe. Y bueno, creé toda una historia bajo mi sabiduría, bajo lo que
el enemigo me estaba poniendo en la mente de que era todo la mente, que no existía Dios, que no existía vida eterna, que todo esto es la religiosidad, la Biblia no valía para nada. Y viví muchísimos años. Y no me fue mal, me iba bien. Era próspero, estaba avanzando, creía que era súper, que todo lo iba a poder, que... Y de repente empezaron a ir las cosas mal. Y empezaron a ir mal, ir mal. Hasta el punto de que estaba tan desesperado económicamente, matrimonialmente, que yo no sabía qué hacer y hasta entré en una iglesia a encender una velita. Y tampoco me sirvió, porque seguía mal. Y bueno, yo deseaba acabar mi vida. No estaba todavía planteándome en suicidarme, pero wow, si me muriera, qué a gusto me iba a quedar. Y ahí apareció Jesús. Ahí vino alguien y dice, oye, te están llamando a la puerta y quieren cenar contigo. Y yo no sé cómo lo iba a hacer, pero yo en ese momento necesitaba ayuda. Y entonces le dejé entrar. Ahora, desde que pasó esto hasta ahora, hay un camino. Es decir, yo abrí la puerta a Dios, yo tomé la decisión de volver a creer en Dios, entregar mi vida a Dios, pero desde que eso pasó hasta ahora, o hasta el tiempo en el que me he dado cuenta de realmente ha pasado, y ese es el proceso, es el camino que este hijo pródigo llegó hasta llegar hasta el Padre. Porque hasta que no llega el padre y el padre se abraza a él y se tira al cuello y lo viste y le pone el anillo y le calza, él no ve ese amor. Sabe que en su casa se come, sabe que en su casa su padre le cuida, pero hasta que no llega a ese encuentro con el padre, el hijo no conoce el amor del padre. Él dice, mira, trátame como a uno de tus empleados, ten misericordia y trataré como a uno de tus jornaleros. Él piensa eso, porque piensa que el padre va a estar enfadado, va a estar, te lo dije, tal. Pero él llega y encuentra el amor del padre. Entonces, ese tiempo es el tiempo que yo digo que yo he estado pues estudiando, aprendiendo, escuchando, pero en realidad el momento en el que yo me he dado cuenta de que realmente pertenezco a Dios y soy de Dios es en el momento en el que me encuentro con Él y me di cuenta de que he estado caminando a través de mí, de lo que yo creo que está bien y está mal. El arbolito de la sabiduría y el bien y el mal. Uy, esto está mal, no lo hago. Ay, esto está bien, lo hago. Pero es mi sabiduría. Os pongo un ejemplo. Yo no desearía que nadie de mi familia estuviera enfermo, ¿verdad? Sin embargo, eso sucede. Algunos de mi familia han estado enfermos y están enfermos y eso no es parte de lo que yo quiero. Sin embargo, ahora consiento y entiendo que es parte del propósito de Dios y que Dios se va a glorificar con ello. Entonces, ¿qué diferencia hay del hijo pródigo fuera, aun entrando en sí, aun dándose cuenta de que en la casa del padre se vive mejor a cuando llega? Pues hasta aquí he fracasado. Ahora tengo que caminar una nueva vida en la que voy a entregar mi vida como siervo. Y eso es importante. Ya el hijo no iba con una condición de soy hijo. Voy a ir y papá me va a permitir y voy a poder caminar y voy a mandar ordenar a sus criados que me sirvan. La condición del hijo, cuando llega al padre, es una condición de decir, mira, no puedo vivir mi vida como yo puedo, como yo, tienes que guiarme tú. Entonces, como un siervo, o sea, ¿qué hace el siervo? Lo que le dice el amo. Entonces, yo necesito que tú me dirijas, porque me he dado cuenta de que yo no puedo vivir mi vida por mi propia cuenta.
sea, es decir, si no tenemos el conocimiento claro de la dependencia de Dios, aunque creamos que estamos con Dios, aunque estemos con Dios, aunque creamos en Dios, aunque aceptemos a Jesucristo, no vamos a vivir una vida de fe en condición, porque vamos a seguir dependiendo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, y nos va a fallar, porque nuestro corazón y nuestro pensamiento están ligados a este mundo, y este mundo está muy influenciado por el enemigo. Entonces, si yo voy con una actitud, aunque luego mi padre me va a tratar como un hijo, aunque luego mi padre me va a poner la túnica de la justicia, todos esos símbolos que ya conocemos, pero mi actitud, mi corazón se revela. Yo no puedo. Si mi corazón vuelve a salir y dice, ahora quiero hacer esto, no puedo, porque sé, ya he aprendido, ya sé la lección. No puedo dirigir mi vida por mi propia cuenta. Me la tiene que dirigir Dios. Me la tiene que dirigir mi Padre. El hijo mayor que vivía con el padre no se había ido, pero no estaba disfrutando de las cosas. El padre dice, mira, todo lo mío es tuyo. ¿Y cómo? ¡Ah, nunca me has hecho un cabrito! ¿Cómo? Si todo lo mío es tuyo. El hijo mayor necesita irse una temporadita y gastárselo todo y pasar hambre para darse cuenta del beneficio que tiene al estar al lado de su padre. Normalmente en la Biblia, la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar dos personajes. Un personaje que no depende de él y que es débil y que se rinde y encuentra la salvación. Y luego vemos otro personaje que es formal, que es obediente. Aquí habla de que ha sido obediente, no dice que es desobediente, está obedeciendo, está sirviendo al Padre. Era un buen hijo, estaba con él, ¿no? Pero no disfruta. ¿Por qué? Porque está dependiendo de él y de sus fuerzas aunque no está apartado del Padre, no conoce el amor del Padre, porque no le ha faltado. Entonces, vemos que la aflicción la usa Dios para que nos demos cuenta de nuestra condición, cómo estamos caminando. Caminas con tus fuerzas, caminas con tu sabiduría, caminas con... Eso no tiene nada que ver con creer o no creer, con aceptar a Cristo. No, tiene que ver con que yo estoy haciendo lo que quiero. Esto es pecado, esto no lo hago. No, esto. Pero sigo haciendo lo que quiero. Entonces, hay un pequeño problema. Entendemos pecado las cosas que hacemos, cuando el pecado es la condición en la que estamos viviendo. El pecado, claro que es pecado, mentir, robar, matar, engañar, todo eso es pecado, claro que sí, pero ese es el fruto de la raíz, y la raíz es vivo dirigido por mi corazón y por mis sentimientos. Y como vivo por ahí, es tan difícil dejar de hacer eso, porque constantemente, es lo que hablaba Pablo, dice, lo que no quiero hacer, eso hago. El hijo menor, cuando regresó, me imagino, ¿qué pasa? ¿Ya era perfecto? Ya no iba a mentir, ya no iba a hacer nada malo, ya no iba a hacer ningún pecado, ya era... No hay ni un justo, no hay ni uno que pueda hacer justo. El único Jesucristo. Sin embargo, el Padre le acepta, entra en la fiesta, porque no es lo que hagamos. Es decir, lo que hacemos tiene que ver con lo que somos o dónde estamos. Y si estamos parados en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, y es quien dirige nuestra vida, nuestro corazón y nuestros pensamientos, en nuestra vida va a haber muchas cosas mal. Pero si nuestra vida es dirigida por Dios, si nuestro corazón está sometido a Dios, si nuestro corazón es uno con el de Dios, no hay pecado, porque ya lavó nuestro pecado Jesucristo. Ya no hay pecado. ¿Sí? Yo nací en pecado,
mucho pecado, pero ese pecado fue lavado, limpiado. Soy totalmente justificado. Ahora con el Padre, un mismo corazón, no tengo pecado, porque ya ha sido lavado. La condición mía ahora es de estar en Cristo, ya no estoy en mi corazón, ya no hago lo que yo quiero, hago lo que Cristo quiere que haga. Claro, me vas a decir, wow, qué listo, ¿y cómo lo sabes? Pues no lo sé, pero ese es mi corazón. Me equivoco muchas veces, constantemente. Y en el momento en el equivoco, me doy cuenta, muere cada día. Cada día tengo que morir a lo que mi corazón dice, porque no me pertenezco, le pertenezco a Jesús. Entonces, la palabra del hijo pródigo, digamos que es el verdadero arrepentimiento, pero no el arrepentimiento de las cosas que hacemos mal, es el arrepentimiento de en la vida en la que estoy. En pecado fui concebido, pero ahora he vuelto a nacer a una nueva circunstancia. Ya no soy yo quien dirige mi vida, ahora es el Padre quien va a dirigir mi vida. El trato es como padre-hijo, pero mi corazón es como siervo. Es como dice él, ¿no? Hazme como uno de tus jornaleros. Soy un jornalero para mi Padre. Hago lo que él, ya no me pertenezco, le pertenezco a él. Amén. Bueno, pues esta es la parábola del hijo pródigo, eh, que espero que os haya sido de mucha bendición. ¿Vale? Hasta la próxima parábola.